Mi comentario de hoy, 24 de julio del 2024, es con relación al miedo que le ha provocado al narcopresidente las declaraciones de Donald Trump, posible triunfador de las elecciones presidenciales a la presidencia de la República, a raíz de que Biden declinó a favor de Kamala Harris por virtud de que tenía problemas de lagunas mentales y problemas neurológicos muy parecidos a los que el narcopresidente padece, pero que Biden tuvo dignidad y en cambio el narcopresidente sigue con sus locuras a pesar de que ya le está yendo mal en la azotea, coloquialmente hablando. Pero para no desviarme del asunto fundamental, a raíz pues del miedo que le provoca Trump al narcopresidente de que va a cerrar las fronteras para evitar el tráfico de fentanilo y demás drogas que están causando muertes muy grandes a los jóvenes estadounidenses, aparte de la delincuencia organizada, que también es responsable de muchos delitos en Estados Unidos, y de que por otro lado va a colapsar la economía mexicana, pues se lamenta que los chinos hayan encontrado un paraíso económico en México para fabricar sus vehículos y sin pagar impuestos pasar a los Estados Unidos para venderlos a los ciudadanos norteamericanos. Y Trump, como es un individuo muy bien ubicado de cómo defender la economía de los norteamericanos y la salud de estos, pues ya puso su raya de por medio, porque Biden pues fue un alcahuete de las estupideces del narcopresidente al seguirle el jueguito de que para acabar con la migración habría que inyectarles millones de dólares para que se quedaran en sus lugares de origen, como lo hizo el narcopresidente con El Salvador con 150 millones de dólares, con Cuba con más de 220 millones de dólares, con Venezuela, e inclusive realizó un programa de regresarlos a su lugar de origen, a los venezolanos, dándole 110 dólares cada mes por 6 meses y ahí prolongarlo, y además darles programas del bienestar, tirando el dinero de los mexicanos y además cometiendo delitos de peculado y los que más resulten por violar el artículo 134 de la Constitución Federal. Y pues esa posición de Trump, que es una posición legal, porque Trump, si llega a la presidencia en base a su soberanía y a su independencia, puede hacer lo que más le venga en gana. Sin embargo, el narcopresidente se atrevió a hacer el ridículo dándole consejos. Pero para estar en contexto, me permito exhibir primero las declaraciones de Trump, en donde anuncia pues que va a acabar con la situación de los vehículos chinos que entren a Estados Unidos, tal como se acredita con sus declaraciones así. Los Estados Unidos, Donald Trump, en la convención que desarrolla su partido republicano, aseguró que ya la migración en Estados Unidos es una invasión que está causando daños irreparables a la economía y a la seguridad norteamericana.
por lo que este afirmó que entre una de sus principales metas está resolver el problema de la frontera, cerrarla por completo y darle terminación al muro fronterizo que inició durante su primer mandato de gobierno. Asimismo afirmó que anualmente mueren miles de personas en los Estados Unidos producto de la migración descontrolada que hoy por hoy persiste. En ese acto también aprovechó para agradecer al bombero que murió durante el atentado que se efectuó en contra de él. Afirmó que estará agradecido de todos aquellos patriotas que le acompañaron aquel fatídico día por todo el resto de su vida. De patriotas que se mantuvo in Pennsylvania. Bueno, en contestación el narcopresidente, porque es un cobarde y ya oye pasos en la azotea, y no solamente porque van a estrangular la economía mexicana, sino porque también la DEA puede ir a detenerlo, como hizo con García Luna. Pues ya hay dos investigaciones que demuestran que el narcopresidente recibió apoyo del cartel de Sinaloa y de los Zetas, de los Viagras, de los Ardillos, en 2006 de $2 millones y en 2018 de $7 millones. O sea, que tiene mucha cola que le pisen al narcopresidente. Y este individuo se atrevió en su circo de hoy a manifestar que, como todo el mundo sabe, en las campañas, sobre todo las que se están haciendo en Estados Unidos y las que se hacen en México, son puras mentiras, y que él no cree que vaya a cumplir esa amenaza Trump de cerrar las fronteras y evitar que entren vehículos chinos fabricados en México a Estados Unidos, porque Trump quiere fortalecer la industria automotriz. Y en el colmo de los disparates, el narcopresidente pues le dice a Trump que los migrantes son trabajadores, que forman casi 33 millones de migrantes en Texas, en California, en Nuevo México, etcétera, y que lo más conveniente es que se fortalezca la relación bilateral, el Tratado de Libre Comercio, para fortalecer a Canadá, a Estados Unidos y a México, y que ello provocaría colapsar más de 1 millón de personas que entran a Estados Unidos, más 600,000 que transportan mercancías, alimentos hacia Estados Unidos, y que le recomienda que no vaya a cerrar las fronteras, entre otras estupideces, como se acredita con el siguiente video que contiene las vacunas o abyectas y serviles declaraciones del narcopresidente entregándose a Trump así. Que él hizo unas declaraciones, ¿no?, sobre esto. Y yo creo que el señor Moss está tomando esas declaraciones para esperar a ver qué sucede. Pero el señor Moss también, creo yo, sabe cómo son los discursos durante las campañas electorales. De todas maneras, vamos a recordarlo aquí. Bueno, para empezar, el narcopresidente está mintiendo, porque pone como pretexto a Mux, el millonario que iba a poner una industria automotriz eléctrica, Tesla, en Nuevo León, y no lo puso, como muchos empresarios están huyendo, porque López está acabando con el sistema de justicia por venganza contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a grado de su pendejez, de que los nombramientos de los ministros de la Corte, magistrados y jueces serán por voto popular, según la iniciativa de reforma a la Constitución que mandó el narcopresidente, y que lo más seguro es que la aprueben, porque López tiene controlado
el Congreso de la Unión, tanto diputados como senadores son mayoría, y no solamente la Corte, va a acabar con el Tribunal Electoral, el INAI, entre otros organismos. Además de que ya no existe Estado del Derecho en México, existe un narcoestado que el mismo narcopresidente protege. ¿Por qué? Porque ellos le ayudaron inyectándole dinero para ganar la presidencia, y lo propio se hizo con su corcholata. Y en consecuencia, pues el narcopresidente no tiene ni siquiera calidad moral para argumentar que lo que está ahuyentando a ese magnate de la industria eléctrica automotriz, que no es verdad eso, porque la verdad es que hay inestabilidad económica, política y social en México provocada por el narcopresidente. Pues es un gobierno fallido, un Estado sin ley, y ello provocó, inclusive cuando anunció la reforma al Poder Judicial, que se depreciara el peso y que además cayera la bolsa de valores. En consecuencia, pues López es un mentiroso, pero sigue mintiendo el infeliz así. Dice: estimado amigo, en primer término quiero expresarle mi solidaridad por el cobarde atentado que usted supo enfrentar con buena suerte y con valentía. Sepa que el nuestro fue el primero de todos los gobiernos que condenó esa agresión. Nos pronunciamos de inmediato no solo por la amistad que nos une, sino también, como lo conversamos en su momento. Bueno, esa es una declaración de un arrastrado, de un verdadero pendejo, que quiere presumir que fue el primero de todo el mundo, a nivel mundial, de que fue el que se manifestó para reprobar ese atentado. Y eso demuestra que el narcopresidente es un lacayo de Trump, pero sigue con sus arrastradas y pendejadas así. Porque tenemos la convicción de que la violencia en cualquiera de sus manifestaciones es irracional e inhumana. Esa es otra falacia, porque el narcopresidente no defiende la paz, defiende la violencia, pues es el responsable de más de 195,000 muertes dolosas, porque protege al narcotráfico. Inclusive le regaló su política de abrazos y no balazos, que es una forma de dejarlos impunes en sus delitos. Por eso suceden más de 94, 96 homicidios dolosos todos los días. Y el país se encuentra en un gobierno totalmente fallido, donde no existe ninguna seguridad, porque todas las denuncias que se hacen contra la violencia y la delincuencia, el Ministerio Público se hace pendejo, porque es la instrucción que tienen del narcopresidente. Y lo mismo sucede con el Ejército y la Guardia Nacional, que simplemente andan tirando aceite y gasolina a costa de nuestros impuestos, pues son los que protegen a la delincuencia organizada y no a los mexicanos. Y sigue el mentiroso narcopresidente servil a Trump así. Dicho lo anterior, quiero aclararle con sinceridad y respeto dos asuntos que usted abordó en la reciente convención del Partido Republicano. El primero es su opinión sobre que los migrantes son invasores y maleantes, entre comillas, y que de ganar la presidencia cerraría desde los primeros días de su mandato la frontera con México. Así fue, ¿verdad?
porque a veces dice, no es así. Bueno, antes de que siga adelante el soberbio narcopresidente, es cierto que los migrantes van a causar problemas de violencia, de robos y de tráfico de drogas en Estados Unidos. Y ello sucede porque el narcopresidente no fue capaz de ser generador de empleos dignos y remuneradores, como lo constriñe el artículo 123 de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a trabajo digno y socialmente útil, y que el gobierno debe ser generador de empleos, lo que es letra muerta para el narcopresidente. Por ello es que la mayoría de los mexicanos, al no encontrar empleo, ninguna expectativa de progreso en el país y ante la inseguridad que estamos viviendo, a fin de no engrosar las filas del narcotráfico, que es la única opción, pues se van a probar mejor suerte, mejor futuro en Estados Unidos, y ahí les va peor, porque sí tienen empleos y mejor remunerados que aquí, pero que no tienen estabilidad laboral, y que por otro lado pues no quieren regresar ya a México y abandonan a sus familias, y se crea un problema de tipo social muy grave, de desavenencias familiares, etcétera. Y sigue el narcopresidente así. Entiendo que usted está en campaña y que no es, como algunos piensan, un obcecado. Por eso mismo considero importante señalarle. Bueno, se lo mandó decir porque al decirle que entiende que está en campaña, es para decirle que está diciendo puras mentiras. Y eso pues es una parte de su subconsciente del narcopresidente, porque cuando él anduvo en campaña prometió no robar, no mentir y no traicionar, y además dar salud como la de Dinamarca y acabar con la pobreza, y ninguna de esas premisas cumplió. Por ello es que el narcopresidente, por experiencia de que es un mentiroso, un mentecato, un miserable, pues entiende, según él, que Trump está mintiendo y que su amenaza de cerrar las fronteras es pura llamarada de petate, como lo es el narcopresidente. Y sigue el mequetrefe, sinvergüenza, baquetón, cínico e hipócrita así. Que es tan intensa y extendida la integración económica entre nuestras naciones, que tomar una medida de esa índole, cerrar la frontera, sería equivalente a convocar a una rebelión en ambos lados de la frontera por los daños que causaría a los pueblos, a la industria y al comercio. Esta perspectiva indeseable se manifestaría con particular gravedad en Estados Unidos y especialmente en California, Arizona, Nuevo México y Texas. Este pendejo vuelve a mentir, porque no se va a dar ninguna rebelión, porque por eso están las autoridades para controlar la violencia. Lo que pasa es que el narcopresidente es el alcahuete de los delincuentes, y el narcopresidente no haría nada para acabar con alguna violencia respecto a los migrantes que quieran ingresar nuevamente a los Estados Unidos. Y en el caso de los Estados Unidos, pues por eso tienen a sus marines y tienen a todo el ejército norteamericano, que está listo inclusive para apoyar al gobierno del narcopresidente para combatir la delincuencia que el narcopresidente no quiere hacer. ¿Por qué?
porque es el adalid de la delincuencia organizada, así es que no le haga al pendejo, y sigue así. Que junto con los 6 estados fronterizos del lado mexicano representan la 4ª economía mundial. Agrego que dicha decisión impediría el cruce de las aduanas y los puentes fronterizos a 1 millón de personas. Sí, pero esa falta de cruce a las aduanas y a los puentes le causaría perjuicio no a los migrantes, a los gobiernos mexicanos. ¿Por qué? Porque dejarían de cobrar la cantidad de dinero que le hurtan, que le roban a los migrantes que pasan por los puentes y por las aduanas. O sea que le sigue siendo al pendejo este tarado y sigue así. Y a 300,000 vehículos, de los cuales 70,000 transportan mercancías de un país a otro, que diariamente transitan por la línea divisoria en ambas direcciones. O sea, para tener una idea, pasan diariamente 1 millón de personas por los puentes fronterizos y transitan alrededor de 600,000 vehículos diarios, y de esos 600,000, 70,000 transportan mercancías de un lado a otro de la frontera. Considero, pues, que lo más eficaz y humano es comprender las causas de la migración. Esa es otra mentira del narcopresidente y un pretexto pendejo. ¿Por qué? Porque si el narcopresidente no hace uso del monopolio de la justicia, o sea, de perseguir a los delincuentes, los problemas van a seguir de inseguridad en México. Y lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, o lo que haría si llega Trump a la presidencia, es que en base a su soberanía, a su autodeterminación y gobierno, pues actuar en beneficio de su país, no permitiendo que la delincuencia organizada, el narcotráfico, siga introduciendo fentanilo, morfina y demás opiáceos dentro de su territorio. Entonces, lo que está diciendo el narcopresidente son puros disparates, y sigue así. Ayudar a que haya trabajo y mejores condiciones de vida en los lugares de origen de las personas, y que en lugar de adoptar medidas unilaterales dañinas para las economías y las poblaciones, es preferible optar por el diálogo, la cooperación y el acuerdo. Sí, el narcopresidente dice otra estupidez. Al cuarto para las 12, coloquialmente hablando, se va a ir a la chingada, y sigue dando supuestas soluciones que no va a prometer, porque el diálogo debió haberlo hecho desde el inicio de su desgobierno para acabar con el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos y acabar y combatir la delincuencia organizada. Y sigue el mequetrefe infeliz así. Tampoco es recomendable ni conveniente, amigo expresidente Trump, en Estados Unidos, el que fue presidente, aunque ya no lo sea, siempre se le llama presidente. Nada más que no me dio tiempo ahí de corregirlo.
Tampoco es recomendable ni conveniente, amigo presidente Trump, fabricar en su país todos los automóviles y autopartes que se consumen. Bueno, eso se llama ser un verdadero pendejo. Le está dando consejos de que es más recomendable que los carros se fabriquen aquí y no en su país. Pues este pendejo cree que Trump es igual de estúpido que él. O sea, se está metiendo en camisas de 11 varas. Es muy bueno para dar consejos, pero no para seguir sus consejos. Es decir, que el país, en México, está en una debacle económica, política y social, en una inseguridad en donde la delincuencia organizada es la que manda. Y en lugar de dar consejos pendejos, lo que debe hacer es actuar en estos 2 meses que le quedan de desgobierno, o de plano callarse y cerrar la boca, porque en boca cerrada no entran moscas, y sigue el pendejete así. En su país es incuestionable que Estados Unidos posee en esta actividad una experiencia histórica inigualable en el mundo y que cuenta además con tecnología y capital. Sin embargo, sus costos de producción son muy altos. Situación que se ha venido resolviendo precisamente con la creación de plantas automotrices y de autopartes en nuestro país, en beneficio tanto de los inversionistas y de las empresas como de los trabajadores y los consumidores estadounidenses. Bueno, estos consejos de plano lo ponen en un verdadero ridículo a este pendejo. ¿Qué calidad moral en primera tiene este sujeto para hacer creer a Trump que tiene la verdad absoluta y la mayoría de razón ante los mexicanos que están subyugados, están amenazados y hostigados por el narcopresidente? Pues resulta ser un dios, resulta ser un chingón, a pesar de sus estupideces y de su fracaso en la presidencia de la República. Pero ningún gringo, por muy pendejo que sea, se puede tragar todas las falacias que está esgrimiendo el narcopresidente y que todavía se atreve a proponérselos, y ello va en contra de la doctrina Estrada. Pero para ya no seguir con tantas estupideces del narcopresidente, porque a mí me repatean, me molesta oír tantas sandeces, quiero concluir mi comentario diciendo que el narcopresidente ya oye pasos en la azotea, coloquialmente hablando. En primera, porque al llegar Trump a la presidencia de la República, lo primero que va a hacer es acabar con los dictadores de América Latina y del Caribe. Y el primero con el que va a empezar es con la corcholata, porque el narcopresidente ya se va a la chingada. Las elecciones en Estados Unidos son en noviembre. Entonces, la que va a recibir las presiones va a ser la corcholata, que es más de lo mismo. Y obviamente van a tener que ir por el narcopresidente, la DEA, como lo hicieron con García Luna. Y la narcopresidenta pues tiene que llevar un gobierno que no sea comunista, porque de lo contrario le van a buscar y le van a encontrar, porque la corcholata o narcopresidenta electa pues cojea del mismo pie, es corrupta. Es una mujer que ni siquiera tiene calidad moral, ni siquiera tiene capacidad o preparación. Cualquier otra persona sin tener una carrera en ciencias, como supuestamente la señora la tiene, haría mejor papel, porque sería una mujer que no serviría a los intereses del narcopresidente. Y lo que va a suceder es que la señora
corcholata va a ser una antifeminista, porque no representa los intereses de las mujeres mexicanas, insisto, representa los intereses del narcopresidente. Consecuentemente, como el narcopresidente es un arrastrado, servil, lacayo de los norteamericanos, pues ya se puso a temblar, porque como quiera que sea, y a pesar de que esté ponderando que el peso que está fortalecido, la primera economía mundial es la estadounidense, y el hecho de que el peso se encuentre fortalecido no es ninguna garantía de progreso en el país, porque en primera no existe generación de empleo, los migrantes se van por necesidad, no porque quieran. Por otro lado, los capitales se van a tener que ir y no van a ingresar por la inestabilidad económica, política y social en que el narcopresidente ha llevado al país. Y por último, que al querer imponer un estado de un régimen comunista, pues va a acabar con nuestro sistema político de república democrática, representativa, laica y federal, y va a dar la estocada, utilizando términos taurinos, a la economía nacional. Muchas gracias.